la mesa de este miércoles 29 de noviembre de 2017 estamos con Teresa Herrera, Karina Novarese, Rafael Prosecansky y Guillermo Fossati. El presidente Tabaré Vázquez se manifestó este lunes a favor de la creación de un registro público de abusadores de menores. Vázquez habló del tema en ocasión del Consejo de Ministros abierto que tuvo lugar en Pirarajá, La Valleja, cuando fue consultado por los asesinatos con abuso sexual de las niñas Valentina y Brisa ocurridos en estos últimos días. Ya hay un registro de todos los ciudadanos. En lo que estamos hablando es un registro público. Yo creo que sí, que es viable, que hay que instrumentarlo, que hay que trabajar al respecto y que hay que tener todos los medios disponibles para poder luchar contra esta grave patología, que no es solo del Uruguay. Vázquez, por otra parte, discrepó con la posibilidad de introducir la cadena perpetua para este tipo de delitos, como había sugerido el senador Jorge Larrañaga. El presidente resaltó que el sistema penal uruguayo ya prevé sanciones muy severas para estos delincuentes. 30 años de pena máxima más 15 de medidas de seguridad son 45. Es un tiempo muy prudencial, dijo el mandatario. Pero en estas condiciones el senador Luis Lacalle Pou recordó que en 2008, en 2010 y en 2015 él había propuesto la creación de un registro nacional de violadores y abusadores de menores y que el proyecto no prosperó. Concretamente plantea que el registro funcione bajo la órbita del Ministerio del Interior y pueda ser consultado por cualquier persona que solicite la información de acuerdo a la reglamentación que adopte el Poder Ejecutivo. O sea, no te vas a enterar en la vida. Bien. No te vas a enterar en la vida con toda esa reglamentación. ¿Puedo arrancar? No, pero este tema es delicado porque perdón, que te empieza están de por medio eventuales violaciones a la Constitución, etcétera, ¿no? Sí, sí. A la privacidad Bien. y demás. Bien. Sí. Perdón, ¿por qué no apelamos a la entonces cuando ponen registro de deudores en el clearing estaríamos en la misma? Están apelando a la privacidad, ¿no? De eso hablan los constitucionalistas hoy cuando comentan el caso del registro, hacen referencia también al clearing. El clearing no es abierto. Hay una serie de diferencias. Pero igual, hay una serie de diferencias obvias que es en la naturaleza del motivo por el cual estás con un registro en otro, ¿no? Yo estoy de acuerdo con el registro. Creo que tiene que haberlo. No, el tema creo que es una... Hay dos diferencias. Abierto a todo público, ese es el punto. ¿Puedo terminar? Sí, pero contestá ese punto. No sé. Déjala hablar, Guillermo. No, pero yo esto porque está enganchado porque ayer ella señaló justamente que yo sé que está de acuerdo, pero el tema es si está abierto a todo público o no. A ver. La discusión está empezando acá. Hagamos de cuenta que nadie dijo nada antes. Esto no cuenta como tiempo de Teresa. Ay, déjenle hablar a Teresa porque está el reloj. Ahora sí, dalo vuelta. Ahora sí, va el reloj. Pumba. Estoy de acuerdo con el registro. Creo que hay que estudiarlo. Creo que tiene que haber accesos bastantes. O sea, porque un acceso súper restringido implica que no hay registro. Pero también quiero señalar que estamos años luz de eso. Que fue lo mismo que dije anoche. Yo estoy de acuerdo con el registro. Pero si un señor que tiene 2 antecedentes puede manejar un taxi, quiere decir que estamos a años luz. Entonces, a mí me parece Estás hablando del asesino de Brisa. Del asesino de Brisa. Entonces, lo que yo digo es, me parece que lo primero que tenemos que pensar, por aquello de no podemos legislar al grito, bajemos la pelota al piso, es cómo hacemos más eficientes todo el sistema judicial. Cuando nosotras seguimos jorobando, ¿no?, con el tema de la ley integral, esta es una de las razones también. Es decir, ¿ustedes se acuerdan del teorema de Tales? Horizontales y paralelos. No hay nada más horizontal y paralelo que todos los expedientes judiciales. Nunca se tocan. Entonces, el tema de que una persona que tiene antecedentes, que hizo esto, que tiene tales denuncias, hemos tenido casos, tenemos el caso de Brisa, tenemos el caso del profesor de Masterclass, ¿verdad? Es decir, ese señor tenía antecedentes, nadie se ocupó de averiguar si ese señor podía estar dando clase o no podía estar dando clase en un colegio y saliendo en un medio de comunicación. Es decir, a mí me parece que estamos, por eso digo, estamos años luz, porque estamos discutiendo, vamos a tener un registro de cuando en realidad, si un tipo tiene antecedente por rapiña, seguramente no consigue un trabajo, porque en realidad... Y acá lo quiero enganchar con tú ya hablaste ayer de ese tema, pero la maravillosa investigación periodística que hizo Natalia Ubal ayer en La Diaria, ¿verdad? Cuando estamos hablando de que por un abuso sexual, que además ni siquiera se lo puede llamar así, porque se lo llama atentado violento al pudor, a los 3 años salen,
porque lo de los 10, 15, 30, 35 es si la matan. O sea, ¿qué tenemos que pensar a esta altura? Bueno, mejor que la maten, porque si no, porque en realidad, como dicen los técnicos y las técnicas sobre este tema, un abuso sexual para un niño es como un balazo en la cabeza. Entonces, me parece que tenemos que ser realistas y decir, bueno, a ver, ¿qué cosas previas a esto están fallando? ¿Qué cosas previas a esto están fallando? Para después empezar a pensar en un registro. Pero estamos, insisto, años luz del registro cuando todavía ni siquiera sabemos juntar expedientes para ver si una persona tiene varios antecedentes. Guillermo. Bueno, sí, con respecto a las cosas previas, yo creo que es un capítulo enorme y, por cierto, crucial, ¿no? Para evitar que se produzcan estas cosas. Ahora, claro, ella está abriendo de las cosas previas, yo supongo que tiene que ver con prevención, con todos los aspectos que de alguna manera van armando y generando el estado de situación. Y desde el punto de vista del funcionamiento de la justicia, digo, no puede ser que digo no, que yo me refería a bueno, y también, bueno, la prevención no tengo ninguna duda que es necesaria. Dice que no recuerdan casos de gente que haya estado 45 años en la cárcel. Nadie, no existe. El que ha estado más, no sé si llegó a estar 30, Goncalves, que volvió a delinquir. En muchos de estos casos los especialistas dicen que son realmente pero permitime, no recuperables, por lo tanto lo puedes tener 45 años, cuando los largas, si son jóvenes vuelven a hacer lo que permitime hacer una serie de comentarios al respecto. En primer lugar, sin ser un especialista en el tema, porque estoy lejos de serlo, pero está muy cercano a muchas de las disciplinas que he estudiado a lo largo de mi vida. He escuchado, Guillermo es psicólogo, ¿no? Sí, y tuve mucho tiempo en el campo de la salud mental, fui docente de psicopatología en la Facultad de Medicina, tengo una presencia fuerte en ese tema en sí. Yo he escuchado una serie de afirmaciones que no tienen sustento en base científica como para poder decirlas. Por ejemplo, se ha escuchado concretamente señalar que estas personas, tú afirmabas, por ejemplo, te escuché hacer un comentario con respecto a que los que tuvieron características de haber sido abusados en su momento tienden a ser abusadores después. No, al revés. Que es frecuente encontrar entre los abusadores abusados, porque de hecho las mujeres no suelen incurrir en el abuso sexual y muchas son abusadas, y sin embargo no se transforman en abusadoras. Podrán desarrollar otros problemas. Es al revés. Está bien, pero no me quiero ir del punto central, que es este registro de abusadores. El registro de abusadores, si lo haces público y el reclamo implícito y explícito, implícito en algunos que no lo hacen de manera explícita, pero que implícitamente están pidiendo que sea público, tiene varias consecuencias. Porque una vez cumplida la pena del abusador, una vez que sale, no tiene ningún espacio ni posibilidad de integración real a la sociedad, se genera todo un clima adverso de amenazas, de persecución, y generalmente tiene consecuencias, no solamente para el abusador, sino para toda su familia. Todos quedan perseguidos por la etiqueta que esa persona pasa a tener. Sí, sí. Puede pensarse que, está bien, según tu razonamiento, puede pensarse que entonces es mejor la cadena perpetua. No. Es algo parecido, termina siendo algo parecido a una cadena perpetua. Pero me explico con respecto a ese tema en sí. Es decir, el problema es que tú no ingreses en círculos viciosos que te conduzcan a mayores males. Y porque yo puedo comprender claramente la razón detrás de la indignación que provoca todo esto y decir, no, un registro para tener claramente, por aparte por la necesidad de la comunidad de defenderse. Pero hay que tener presente, la evidencia ha mostrado que en los países que han instalado y lo han hecho público el registro de abusadores, se empezaron a presentar todo este tipo de problemas, porque va al barrio y en el barrio se genera todo un clima muy especial, que es uno de los aspectos que conviene... Es que no tiene que volver hay diferentes tipos de registros. Y después otro punto importante, este no es un grupo homogéneo, es un grupo heterogéneo de los abusadores. Hay distintos perfiles y por lo tanto llegar a una conclusión, por ejemplo, cuando se habla de la castración química, referida a determinado tipo de abusadores que están fuera de la capacidad de control de sus conductas y que en cierta medida, si tú decís, bueno, está fuera de la capacidad de control de sus conductas... Pero ahí se tiene un tercer elemento. La castración química no está asociada directamente con un registro, es otra discusión diferente, ¿no? Vamos a atenernos a la discusión sobre el registro, porque si no... La castración, ahí podemos hablar solo de la castración. No, pero lo que es importante entender es que estás ante un grupo heterogéneo que te obliga a medidas diferentes y que tienen perfiles de riesgo diferentes. Bueno, a ver,
Vamos a empezar por los datos. Ayer hablaron de esta, estoy de acuerdo que es muy buena la nota de Natalia en La Diaria, donde recoge todos los datos de 2017. Y yo solamente quiero leerles uno. Una persona fue condenada a 3 años y medio de cárcel, un hombre que ingresó a una vivienda para robar y obligó a una chica de 15 años a hacerle sexo oral amenazándola con un arma. 3 años y medio. Por robo y abuso sexual, como quieras llamarlo. Abuso sexual total. Violación. Sí, sí. Pero le llaman porque queda más lindo o porque el Código Penal del año del atentado violento al pudor. ¿Tá? Eso es un punto. Esa es la realidad de nuestro país hoy en día. O sea, la mayoría de estos casos no se están ni penando, ni aunque se penen, después se están cumpliendo. Esa es la realidad. O sea que eso se podría cambiar ya desde el vamos con una formación hacia los jueces, fiscales y demás, donde esto lo consiguen de otra manera. Hay otros casos, insólitos, donde incluso se culpa a la... acá se cita, por ejemplo, a un jurista muy reconocido argentino, Zaffaroni, que entiende que de terror. Que en un caso no hubo ningún tipo de violación porque la niña ignoraba lo que era un pene y por lo tanto no se habría violentado la libertad sexual de la víctima al ignorar lo que sucedió. Esto me da vergüenza leerlo. Pero bueno, más allá de eso, se están dando, estas cosas se dan y se están juzgando o muy suavemente, por llamarlo de alguna manera, o cuando se juzgan con cómo se deben juzgar con la cantidad de años, no se está cumpliendo. Eso es un tema de la justicia uruguaya que se podría rever y que se podría corregir. Tenemos juzgados especializados, fiscales especializados, y sin embargo eso sigue pasando. Bueno, y eso además tiene que haber algo así como un organismo por arriba que lo estoy supervisando, porque el juez que dictó una sentencia ahora, dentro de 30 años, no sabemos dónde está. No podemos pedirle a ese juez que siga el tema. Y ahora voy directamente al registro. Si hubiera un registro, que sería muy complicado en este país, todos hablaron mucho, no sean malos, que yo vengo... Tú pediste el reloj, yo lo traje y ahora recién empezó. Yo todavía no abrí la boca. Si hubiera un registro, tiene que darnos todas las garantías necesarias para que ese registro funcione bien. En primer lugar, en muchos países existen estos registros y funcionan por ejemplo, se hace saber en los barrios donde vive esa persona. Claro, solamente en ese barrio. O sea que yo no me entero si vivo en otro barrio. No, pero yo señalaba lo del barrio en cuestión. Pero igual, o por lo que ejemplo, dice Guillermo vale, ¿no? Claro. En ese barrio, ese hombre y es en un ese pálido. barrio, bueno, de alguna manera, lamentablemente, hay que desconfiar de esas personas, Claro, porque entonces, sabemos que tienden a... Y entonces, ¿cuál es la consecuencia? ¿Qué pasa con su integración a la sociedad? Le buscaremos trabajo en otro lado, en una fábrica donde no haya niñas, ni no sé, hay siempre alguna solución. Seguimos. Porque Sí. no estamos hablando tampoco que son cientos, ¿no? Yo lo que pido acá... Desde el punto de Perdón, vista... al final mi posición era que no me parece que haya que tenga que haber un registro absolutamente público. Tiene que estar marcado por ciertas privacidades. Por ejemplo, el constitucionalista Martín Rizzo dice hoy en El País, un eventual registro se ajustaría a la Constitución siempre que cumpliera con determinados requisitos. Uno, que la inscripción no fuera perpetua, sino por un plazo, más allá de que se podría volver a registrar a la persona en caso de que fuera nuevamente condenada por un hecho similar. Segundo, solo deberían estar en el registro los condenados con sentencia firme, De acuerdo. porque los procesados o denunciados o investigados están comprendidos en la presunción de inocencia. Bueno, yo creo que acá lo que hay que hacer es tener mucha cabeza fría. Y dice, para Rizzo, el registro debería estar disponible para consulta de entidades que trabajaran con niños, escuelas, liceos, clubes, etcétera, que quisieran revisar los antecedentes de su personal o contratar a nuevos funcionarios. De 20, estás muerto. O sea, el tipo no hizo nada. Comienzo entonces. También podría estar disponible para la consulta de los comisarios para conocer qué inscriptos residen en su área a cargo. Ahora sí. Ahora sí, muy bien. Yo creo que acá hay que tener cabeza fría y analizar la evidencia de otros países, no ponerse con una cuestión de sí o no previamente, a menos que uno haya estudiado el tema. Eso sí, los especialistas ya pueden tener una opinión formada, pero la clase política, los ciudadanos en general, aprendamos y observemos lo que ha pasado en otros países. Voy a citar un solo ejemplo. Por ejemplo, otra cuestión clave que hay que tener
el problema del abuso sexual es un problema muy serio, pero es un problema muy complejo y de muy difícil solución. No hay soluciones mágicas, no hay recetas. Esto lo tenemos que tener claro de arranque. Ni por el hecho de que los hombres y las mujeres levanten los platos de la mesa y los laven y se destierren ciertas prácticas llamadas machistas, ni con castración química, ni con cadena perpetua, ni con pena de muerte, ni con registros. Esto es un problema multifactorial y de muy difícil solución. O sea, por ejemplo, en el caso del registro, un artículo del American Journal of Public Health en Estados Unidos del año 2010, uno de los países que tiene más evidencia hoy por hoy en el tema de los registros, concluye el artículo: es claro, de la revisión de las recientes políticas aprobadas para proteger a las comunidades de la violencia sexual, que la proliferación de esfuerzos políticos bien intencionados para atacar la violencia sexual ha llevado a la creación de leyes que les falta una sólida base fáctica y de evidencia. Aunque son necesarios estudios comunitarios adicionales, la investigación hasta la fecha indica que después de 15 años estas leyes han tenido escaso impacto en las tasas de reincidencia y en la incidencia de crímenes de base sexual. ¿Ok? Hay estados, por ejemplo, Carolina del Sur muestra una pequeña mejora, otros no la muestran. Es un problema complejo. Porque siempre hay problemas de implementación, lamentablemente. Hay problemas de implementación. Y lo ves a veces hasta en las películas americanas, y lo otro que digo, que lo tenés al lado y no lo saben. Es el informe de Natalia Oval en cualquier curso de abuso sexual debería estar presente. ¿Tá? Debería estar presente. ¿Por qué? Porque habla de prácticas muy arraigadas de jueces y juezas, esto no es un tema de hombres, sino más bien de ideologías que están dentro de nuestro, ¿tá? Y que se ponen en práctica con conceptos increíbles, como lo que mencionaban, que sea un juez argentino, lo de Zaffaroni. Lo de Zaffaroni es increíble, es inaudito realmente, pero está presente y hay que tomarlo. Y este tema... se me fue lo que iba a decir, así que le damos la palabra a Teresa. Le damos la palabra a Teresa. Yo pienso que, a mí me tocó el año pasado hacer una evaluación del uso de las tobilleras, que no se usan. Una de las recomendaciones fue que se usaran en casos como estos, porque se usan solo en casos de violencia doméstica entre se están usando tanto ahora en diferentes casos que hay escasez. Sí, ya recordé, así que cuando termines digo lo que pero se lo pone a veces a una persona por un delito financiero. Sí. Pero no estaban previstas para eso. Eso es uno de los tantos errores del sistema judicial. Pero bueno, independientemente, yo no estudié lo del sistema financiero, estudié como especialista sectorial para OPP el tema de las tobilleras en el uso de violencia. Una de las primeras cosas que tenemos, y digo, fíjense, en este caso, mucho más en el caso de los abusadores de niños, niñas y adolescentes, no tenemos perfiles de abusadores en Uruguay. Por eso cuando yo digo que estamos en la prehistoria del registro, ¿tá? No hay, lo cual no quiere decir que no esté de acuerdo con el registro, pero justamente como creo que debe ser algo serio, debe ser algo pensado, primero tenemos que tener perfiles de abusadores, con todo respeto, y siempre revisamos las experiencias de otros países y todo, pero culturalmente somos bastante distintos que Estados Unidos. Acá, por suerte, no hay cada 2 por 3 un señor que sale con un arma a matar un montón de gente. Entonces, a mí me parece que no tengo por qué pensar que el perfil del abusador norteamericano es igual al perfil del abusador, o los perfiles de los abusadores, porque además acá hay una serie de variables complejas. No es lo mismo un pedófilo, que es que en realidad ni siquiera tiene que estar en una cárcel, tiene que estar internado en un centro de reclusión psiquiátrica de por vida, que una persona que lo que hace es abusar de un niño, de una niña, no porque tiene una satisfacción sexual, sino como venganza contra su madre o cosa por el estilo. Entonces digo, los temas no son tan perfectos, ni tan lineales, ni tan de poder decir esto es esto, esto es esto. Yo sé que todos pensamos y todos nos horrorizamos de las situaciones que han pasado, y ni que hablar que en particular las que estamos trabajando en esto, pero a mí me parece que lo que tenemos que tener claro es eso, este tema, y lo voy a mirar desde un punto de vista de mayor complejidad de la que tú decís, porque tú hablas de otras complejidades, yo quiero hablar de esta complejidad, quiero hablar de la complejidad de que no tenemos perfil, que los jueces y las juezas tienen como, eso sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, y lo demuestra
claramente el estudio de Natalia Guado, tienen una ideología, ¿verdad?, que hace que esto se menosprecie. Es decir, el abuso sexual infantil es como de segunda... No sé si no es una Y ideología por momentos una sí, falta de una sentido forma de- común, realmente, no Teresa. es falta, no, es un tema. A ver, cuando nosotras decimos que esto es una de las peores caras del patriarcado, nos dicen que somos unas exageradas. Y yo simplemente voy a terminar con una frase de Aristóteles. Aristóteles decía que el pater familia era el dueño de la vida y la muerte de su esposa, de sus hijos y de sus esclavos. Y nosotros seguimos arrastrando, incluso en nuestros códigos penales, en nuestra forma de aplicar la ley, en todo lo demás, esa concepción acerca del mundo. Yo lo que quería decir, que me había olvidado, era que acá lo que, como bien dijo Teresa, hay cosas en las que estamos en la prehistoria. Quiero poner dos casos muy claros. Primero el caso de William, ¿no? El asesino de Brisa. ¿Cómo puede ser que haya pasado esa estancia tan corta en la cárcel, que hubiera evidencia tan sólida de su perfil, que él mismo reconociera que tenía un problema grave, y que lo liberaran así como así, que estuviera manejando un taxi, que no tuviera una política de monitoreo? Eso por un lado. Y después el otro problema, que es la violencia de género, que yo ya dije, la violencia doméstica no se agota en la violencia de género, pero la violencia de género no se puede negar. No se puede negar. Entonces, hace poco tiempo, estuvo muy poquito tiempo en la cárcel, un agresor doméstico, salió a los 3 meses, mató a la mujer a golpes. Entonces, creo que no hemos incorporado suficientemente el concepto de peligrosidad. No es que uno sea punitivista, pero hay que protegerse. Cuando tenés un perfil de un tipo que es peligrosísimo como ofensor sexual, te tenés que proteger. Un concepto muy, muy extendido y que está ligado a lo que está diciendo Rafael en este momento es que está en la sociedad, no son recuperables. No, eso no se puede decir de todos, Claro, evidentemente. no, obviamente. No, Cada claro, porque persona hay es un perfiles. individuo. Porque hay Obviamente, perfiles. pero yo estoy diciendo que en la percepción de mucha gente está no son recuperables, es decir, tienen una compulsiva tendencia a reproducir esa conducta una y otra vez. Y esa es la base de la castración química, entender que están fuera del control de sí mismos y que tienen una razón de carácter biológica que explica todo eso. Y eso justificaría el pedido de cadena perpetua. De cualquier manera no son o no serían dicen- recuperables. o dicen en ese otros, sistema, no, ¿no? Aunque hay lo fuera. que distinguir dos planos. Uno es el penal, donde no habría cadena perpetua, y otro es eventualmente ¿Qué pasa en una el institución? terreno médico, psiquiátrico, en fin, donde podría pensarse si en una internación permanente o algo por el estilo. Y hay otro plano, Porque Emiliano. sí, Está el sí, plano sí. de los deseos y el plano de las conductas. No. La pedofilia es muy difícil de erradicar. Lo que se puede evitar es la conducta pedófila. Claro, hay variables psicológicas importantes en juego, no son solamente variables biológicas. Para terminar en el registro, en lo que sí nos podemos comparar con otros países es que si en otros países ha sido difícil la implementación, y vos citabas el caso de Estados Unidos, en un país desorganizado como el nuestro, imagínate. Es por eso digo la prehistoria. Lo que no significa que no esté de acuerdo, pero bueno. Desde la audiencia, y a propósito de algo que se conversó hace unos minutos en este tema, Diego pide que se sea preciso con la información, sobre todo por la referencia a Pablo Goncalves. Fue procesado ahora nuevamente, pero por contrabando, etcétera, no por violación u homicidio, o sea, no es que haya reincidido en los conducta delitos que lo llevaron a la cárcel durante tantos años, ¿no?